El grito desgarrador resonó por la mansión, helando la sangre de Marcos Díaz. Había regresado antes de lo previsto, con la intención de sorprender a su esposa, pero en lugar de encontrar paz, fue recibido por el sonido desesperado de su hija siendo torturada. «Cállate, Joanna, tu madre murió y necesitas olvidarla». La voz fría de Vania, su esposa, resonó por el corredor. El pánico se apoderó de Marcos, quien corrió por los pasillos de la casa, siguiendo los gritos que provenían del cuarto de su hija. Al abrir la puerta, vio la escena que destruiría su mundo para siempre. Vania estaba allí, con unas tijeras de cocina en la mano, cortando los mechones del cabello de Joanna, su hija de apenas 5 años, que se retorcía de dolor y miedo. El cabello de la niña estaba hecho jirones, desigual e irregular, resultado de cortes anteriores. Las mejillas de la niña estaban rojas e hinchadas de tanto llorar, y sus ojos azules estaban vidriosos, como si estuviera en estado de shock. Parecía una niña completamente destrozada. «Niña fea, no merece estar bonita como lo estuvo tu madre». La frase de Vania cortó el aire como una cuchilla. Marcos se quedó paralizado por un momento, absorbiendo la brutalidad de la escena frente a él. Su hija, una niña inocente, estaba siendo cruelmente castigada. Lo peor, ella había suplicado que no le cortaran el cabello otra vez. Esto significaba que Vania ya lo había hecho antes. ¿Cuántas veces? ¿Por qué? ¿Qué había permitido que ocurriera en su propia casa? «¡Vania!», gritó Marcos con rabia y desesperación. La mujer se giró visiblemente asustada al verlo en la puerta. Soltó las tijeras y Joanna corrió a los brazos de Marcos, temblando como hoja, aferrándose a él con toda la fuerza que aún le quedaba. La niña estaba en shock, todavía intentando procesar lo que acababa de pasar. «Papá, ella cortó otra vez. No dije nada sobre mamá, lo juro». Las palabras de Joanna salieron ahogadas, con la voz temblorosa. Marcos miró a su hija, con el corazón destrozado al notar lo asustada que estaba. En ese momento, Rosa, la empleada de 55 años, entró corriendo al cuarto, trayendo en las manos un pequeño montón de cabello rubio. «Señor Marcos, necesito contarle todo», dijo Rosa con lágrimas en los ojos. Miró a la niña que estaba aferrada a Marcos y suspiró profundamente. «Esto sucede desde hace mucho, señor. Desde que la señora Vania se mudó definitivamente aquí, me amenazó todos los días. Dijo que si hablaba, inventaría que yo estaba robando». Marcos miró a Rosa, sintiendo un peso inmenso sobre sus hombros. Sabía que algo estaba mal, pero nunca imaginó que fuera algo tan grotesco. Vania intentó controlar la situación, como siempre hacía, con su habilidad manipuladora. «Marcos, amor, llegaste en el momento equivocado. Joanna tuvo una crisis. Estaba lastimándose, arrancándose el cabello. Solo intentaba evitar que se lastimara más». Rosa negó con la cabeza vigorosamente. «No es verdad, señor. Lo vi todo desde la puerta. La señora estaba cortando el cabello de la niña con rabia, gritándole cosas horribles». «Ella miente, Marcos», gritó Vania. «Rosa siempre tuvo celos de mí, desde el principio de nuestra relación. Solo quiere causar problemas entre nosotros». Marcos miró a su hija, que seguía en sus brazos, y la escuchó susurrar. «Papá, ella dijo que si soñaba con mamá otra vez, lo cortaría todo. Me dejaría calva». Esas palabras hicieron que el mundo de Marcos se derrumbara. Sintió como si le arrancaran el corazón del pecho. El dolor fue insoportable. Miró a Vania, con un odio profundo formándose dentro de él. ¿Cómo se atrevía a hacer eso con su hija? «Vania, ¿me estás diciendo que cortarle el cabello a una niña de 5 años es una forma de educación?», preguntó con la voz temblando de rabia. «Estoy diciendo que a veces los métodos tradicionales son necesarios», respondió Vania con una calma que rayaba en el desprecio. «Mi madre me crió así y me convertí en una persona exitosa». Rosa no pudo contenerse más. «Señor Marcos, hay mucho más. La señora obliga a la niña a repetir que no tiene madre, que solo tiene a la tía Vania. Si no lo dice, se queda sin comida». Joanna, que hasta ese momento estaba en silencio, levantó la cabeza y susurró: «Es verdad, papá. Dijo que mamá se fue porque yo era mala, que si sigo siendo mala, tú también te irás». Marcos sintió un calor intenso subiendo por su garganta. No podía creer lo que estaba oyendo. Su hija, una niña de 5 años, creía que era culpable de la muerte de su madre.
Estaba siendo manipulada para pensar que también perdería a su padre. Vania había destruido todo lo que era bueno y puro en ella. «Rosa, ¿desde hace cuánto tiempo está pasando esto?», preguntó Marcos con la voz tensa, abrazando a Joana con más fuerza, como si intentara protegerla de todo aquello. «2 meses, señor, desde que la señora Vania se mudó aquí», respondió Rosa con la voz cargada de tristeza. «Me amenazó todos los días. Dijo que si hablaba, inventaría que yo estaba robando». Vania, al darse cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación, intentó cambiar de estrategia. «Marcos, vas a creerle a una empleada en lugar de a tu propia esposa. Rosa siempre tuvo celos de mí. Nunca aceptó que yo estuviera aquí». Marcos, mirando a Joana en sus brazos, ya no tenía dudas. «Vania, ¿me estás diciendo que cortarle el cabello a una niña de 5 años es educación? ¿Qué clase de persona te has convertido?» «Estaba intentando ayudar a Joana a superar el trauma, Marcos», respondió Vania, pero la mentira era demasiado evidente. «Los psicólogos dicen que los niños necesitan seguir adelante». «¿Qué psicólogos, Vania?», preguntó Marcos con una mirada fulminante. «Nunca llevaste a mi hija a un psicólogo. Eso es mentira». La mentira de Vania se desmoronaba. Marcos ahora tenía pruebas, no solo de su crueldad, sino de la indiferencia con la que trataba el dolor de su hija. Rosa, al ver la reacción de Marcos, sintió alivio por haber dicho la verdad. «Marcos», dijo Rosa, con los ojos llenos de lágrimas, «yo vi a la señora hacer todo esto. Vi a Joana sufrir y me callé para no perder mi trabajo, pero no pude seguir viendo a mi niña ser destruida así». La verdad finalmente estaba saliendo a la luz, pero Marcos aún no sabía qué hacer con todo aquello. Miró a Joana, que estaba cada vez más nerviosa, y supo que la decisión que tomara de ahora en adelante cambiaría todo. Marcos no sabía cómo reaccionar. Su mente estaba en un torbellino. ¿Cómo pudo estar tan ciego? ¿Cómo no notó lo que Vania le estaba haciendo a su hija? Se había dejado engañar por su esposa, creyendo que realmente quería el bienestar de Joana. Pero ahora todo estaba claro. Vania era una depredadora disfrazada de madrastra amorosa. Miró a Joana, que aún temblaba en sus brazos, y sintió una rabia hirviendo dentro de sí. ¿Cómo pudo destruir el espíritu de una niña tan pequeña? Una niña que ya había perdido a su madre, que ahora estaba siendo manipulada y traumatizada por ella. «No sé qué hacer», murmuró Marcos, sintiendo el peso de la responsabilidad caer sobre él. «Necesito proteger a mi hija, pero ¿cómo lo hago ahora?». Rosa, al notar la desesperación de Marcos, puso la mano sobre su hombro. «Señor Marcos, hizo lo correcto al enfrentarla. Ahora necesita asegurarse de que Joana esté a salvo. La señora Vania no puede quedarse aquí». Marcos asintió, sus pensamientos alineándose con lo que Rosa sugería. Miró a Vania, que estaba paralizada en un rincón, con los ojos abiertos de pavor, pero incapaz de hacer nada. Ya había perdido la batalla, y Marcos lo sabía. No quería volver a ver a la mujer que había amado durante tanto tiempo. Ella se había revelado como una amenaza para su hija, para su familia, y eso no podía tolerarse. «Vania», dijo Marcos con la voz fría y controlada, «necesitas salir de mi casa ahora. No hay más espacio para ti aquí. No hay más espacio para mentiras y manipulación». Vania intentó recomponerse, pero la verdad estaba estampada en su rostro. Sabía que no había forma de revertir la situación. «Marcos, por favor, no puedes hacer esto», suplicó, con la voz temblando de desesperación. «Te amo. Amo a esta niña. No hagas esto, por favor». «No sabes lo que es el amor, Vania», respondió Marcos con dureza. «Lo que hiciste no tiene nada que ver con amor. Destruiste a mi hija. La torturaste de maneras que nunca imaginé posibles». Ella intentó acercarse a él, pero él la apartó con un gesto brusco. «Ya lo dije, sal de mi casa ahora. Si no sales por tu cuenta, llamaré a la policía». Vania se quedó en silencio por un momento, con la mirada perdida, como si intentara pensar en algo, cualquier cosa, para revertir su situación. Pero sabía que estaba derrotada. Había perdido la confianza de Marcos, y lo más importante, había destruido el vínculo con la hija de él, algo que nunca se repararía. «No me vas a echar así», murmuró, intentando mantener su postura arrogante. «Soy tu esposa. Tengo derechos». «Perdiste todos tus derechos cuando empezaste a destruir a mi hija», respondió Marcos sin dudar. «No permitiré que sigas haciéndolo.
Si quieres demandar, si quieres hacer lo que sea, hazlo, pero no volverás a tocar a mi hija. Vania se dio cuenta de que no tenía más argumentos. No había nada que pudiera hacer para revertir la situación. Con una última mirada fulminante a Marcos, se giró y salió de la habitación. Sabía que su vida estaba en ruinas, pero aún así no podía aceptar la derrota. Su mente bullía con pensamientos de venganza, de cómo se vengaría de todos, pero sabía que su tiempo había terminado. Marcos y Joana ahora estaban libres de ella. Tan pronto como Vania salió, Marcos se agachó para mirar a Joana, que aún estaba aferrada a él. La abrazó con fuerza, sintiendo su corazón roto por el dolor que ella había pasado. Sabía que la recuperación de Joana no sería fácil, pero estaba decidido a hacer todo lo necesario para ayudarla. La niña necesitaba ayuda profesional, y él no dudaría en buscar lo mejor para ella. «Lo siento mucho, mi amor», susurró, acariciando el cabello de su hija, ahora irregular y desarreglado, resultado de las acciones de Vania. «Debí haber visto lo que estaba pasando. Debí protegerte antes». Joana levantó la cabeza, sus ojos aún temblorosos. «Lo sé, papá. Sabía que no querías que ella me hiciera esto, pero tenía miedo. Miedo de perderte a ti también». Esas palabras cortaron a Marcos como un cuchillo. ¿Cómo podía una niña de 5 años cargar con un dolor tan grande? Sabía que su hija había sufrido, pero escuchar eso de sus labios era como un golpe en el estómago. Se sintió completamente impotente, como si hubiera fallado con ella de todas las formas posibles. «Nunca me perderás, Joana», prometió Marcos, con la voz firme y llena de amor. «Nunca. Estaré aquí contigo todo el tiempo, y nunca más dejaré que nadie te haga daño». Se abrazaron por un largo momento, y en ese instante, Marcos sintió una determinación renovada. Sabía que la batalla apenas comenzaba, pero también sabía que tenía la fuerza y el coraje para enfrentar cualquier cosa. Vania había sido expuesta, pero él sabía que ella aún estaba ahí fuera, intentando manipular y destruir otras vidas. Necesitaba actuar rápido, antes de que ella causara más víctimas. Rosa, que observaba la escena, se acercó con una mirada de preocupación. «Señor Marcos, ¿qué va a hacer ahora?» Marcos levantó la cabeza, determinado. «Voy a exponerla. Voy a mostrarle a todos quién es realmente. Necesita ser detenida antes de que lastime a más niños». «Pero, ¿cómo lo va a hacer?», preguntó Rosa, sabiendo que Marcos tenía una estrategia en mente, pero aún sin conocer todos los detalles. Marcos miró a Rosa. Sus ojos ardían con la certeza de que la justicia debía hacerse. «Voy a contratar a un detective privado. Él investigará el pasado de Vania. Si ya hizo esto antes, quiero saberlo. Reuniré todas las pruebas que pueda y las llevaré a la policía». Rosa asintió. «Voy a ayudar en lo que sea necesario. La señora Vania tiene que pagar por todo». Y así, el plan de Marcos comenzó a tomar forma. Sabía que exponer a Vania sería un riesgo, pero no había más tiempo que perder. Necesitaba asegurarse de que no lastimara a más niños, que su crueldad fuera expuesta al mundo, para que nunca más pudiera destruir una familia nuevamente. Miró a Joana aún en sus brazos e hizo una promesa silenciosa. Haría todo lo necesario para garantizar que ella fuera feliz y estuviera segura nuevamente. Marcos no perdió tiempo. Tan pronto como cayó la noche, hizo la primera llamada. Ricardo Méndez, un detective privado especializado en investigaciones familiares delicadas, respondió al teléfono y Marcos expuso su plan. «Ricardo, necesito que investigues a mi esposa, Vania Cristina dos Santos. Quiero saber todo sobre ella, su pasado, relaciones anteriores, cualquier cosa que pueda ayudar a exponer quién es realmente. Tengo motivos para creer que tiene un historial de manipulación y abuso de niños. Quiero saber si lo hizo antes». Ricardo, con su voz calma y profesional, respondió: «Entendido, Marcos. Comenzaré de inmediato. Proporcióname toda la información que tengas sobre ella. Puedes esperar un informe completo en unas 2 semanas. Buscaré los detalles con discreción y cautela». Marcos se quedó pensativo por un momento, el peso de la situación aún presionando su mente. Sabía que no podía dejar que Vania saliera impune, no solo por el dolor que le causó a Joana, sino por todo lo que podría hacer a otros niños en familias vulnerables. Necesitaba pruebas irrefutables. Mientras tanto, Rosa ayudaba a Joana a calmarse.
La niña, aún visiblemente asustada, estaba en su cuarto jugando con algunos juguetes que normalmente la hacían sonreír, pero hoy parecía difícil para ella encontrar alegría en las pequeñas cosas. Rosa la observaba de cerca, siempre atenta a cualquier señal de angustia. Marcos entró al cuarto de Joana, se acercó lentamente, sin querer interrumpir lo que parecía ser un momento de escape temporal para la niña. Se agachó a su lado y tocó suavemente su hombro. «¿Cómo estás, mi princesa?», preguntó Marcos con ternura. Joana lo miró, sus ojos aún llenos de una tristeza profunda, pero una pequeña sonrisa apareció en su rostro. «Estoy bien, papá. Pero, ¿cuándo se irá para siempre?», preguntó Joana con un toque de inseguridad en la voz, como si intentara entender si todo aquello realmente había terminado. «Ya se fue, mi amor», respondió Marcos con calma, «y me aseguraré de que nunca regrese, pase lo que pase. Estás a salvo ahora». La niña dio un suspiro profundo, pero aún parecía aprensiva. «Espero que no vuelva, papá. Todavía sueño con ella, y en el sueño siempre dice que va a cortar mi cabello otra vez y me pone muy triste». Marcos sintió un dolor punzante al escuchar eso. Quería poder borrar todo el sufrimiento de su hija, pero sabía que el camino sería largo y difícil. Necesitaba ser paciente y fuerte para que Joana sintiera su seguridad y amor en cada paso de su recuperación. «Siempre te protegeré, Joana, y de ahora en adelante me aseguraré de que nunca más tengas miedo de nada. Puedes confiar en mí, hija». Joana lo miró, sus ojos aún llenos de inseguridad, pero la presencia y las palabras de su padre la confortaron. Asintió levemente, aún insegura, pero creyendo en sus palabras. Marcos se levantó, besó la frente de su hija y salió del cuarto, dirigiéndose a su oficina, donde comenzaría a planear los próximos pasos. El día siguiente fue un torbellino de acciones. Marcos comenzó a organizar todo meticulosamente, con la ayuda de Rosa, para garantizar que su hija estuviera lo más segura posible. Sabía que Vania no era una amenaza fácil de eliminar. Era astuta, manipuladora y tenía una habilidad impresionante para engañar a las personas. Pero Marcos no se intimidaría. Había sido ingenuo al permitir que ella entrara en su vida, pero ahora estaba decidido a corregir su error y asegurar que fuera expuesta como la amenaza que realmente era. El detective Ricardo comenzó su investigación de inmediato. Marcos le proporcionó lo poco que sabía sobre el pasado de Vania, su nombre verdadero, Vania Cristina Oliveira, y algunos detalles sobre las relaciones anteriores que había logrado descubrir mientras aún estaba casado con ella. También reveló que Vania se casaba rápidamente con hombres viudos e intentaba acercarse a sus hijos, ganando su confianza y eventualmente poniendo en marcha su plan. Ricardo, con su vasta experiencia, comenzó a buscar información más profunda. No tardó en descubrir que Vania tenía un historial nada inocente. Su investigación reveló matrimonios anteriores, todos con hombres ricos, todos con hijos pequeños. Cada vez que el matrimonio terminaba, los niños quedaban mentalmente devastados, con problemas graves como fobias, regresión emocional e incluso intentos de suicidio. Era una secuencia aterradora, un patrón que Vania repetía sin remordimiento. La primera familia que Ricardo logró localizar fue en Brasilia. El médico, viudo y con un hijo de 6 años, se había casado con Vania, y tras un año de matrimonio, el niño había desarrollado mutismo selectivo, comenzó a autolesionarse y finalmente fue internado en una clínica psiquiátrica. El padre del niño creía que era un trauma por la muerte de la madre, pero en realidad el abuso psicológico de Vania estaba destruyendo la mente del niño. Vania, sin piedad, pidió el divorcio, alegando que no podía lidiar con un niño con problemas mentales, y como una depredadora implacable, logró obtener una pensión vitalicia tras el divorcio, sin ninguna consecuencia por sus actos crueles. Marcos quedó horrorizado al saber esto. Cada nuevo detalle de la investigación confirmaba lo peor sobre la mujer con la que se había casado. Ricardo continuó su búsqueda y pronto encontró otras víctimas. En Campo Grande, Vania se casó con un hacendado que tenía gemelas de 4 años. Las niñas comenzaron a desarrollar miedos intensos, regresión emocional severa y enormes dificultades para relacionarse con otros niños. Y, como siempre, Vania logró lo que quería, el divorcio y una pensión.
En Curitiba, el patrón se repitió. Vania se casó con un empresario y su hija, que tenía 5 años en ese momento, quedó tan traumatizada que intentó arrojarse por las escaleras para encontrar a su madre en el cielo. Vania logró lo que quería una vez más: el divorcio, la pensión y la destrucción de la niña. Con toda esta información, Marcos sabía que no había más tiempo que perder. Necesitaba actuar. Mientras Ricardo continuaba su investigación, Marcos decidió preparar un plan más amplio para exponer a Vania públicamente. Sabía que la verdad debía ser revelada de una manera impactante, algo que la sociedad no pudiera ignorar. Quería que todos vieran el verdadero rostro de Vania, para que nunca más pudiera lastimar a otro niño. Mientras tanto, Rosa se convirtió en su aliada más cercana. Ella sabía todo lo que ocurría en la casa y fue la primera en presenciar la transformación de Vania, que pasó de ser una mujer cariñosa a una madrastra cruel y manipuladora. Rosa había intentado advertir a Marcos de todas las formas posibles, pero él no le había hecho caso. Ahora, ella estaba decidida a ayudar a proteger a Joana y asegurar que se hiciese justicia. Rosa guardó todo lo que había presenciado durante meses. Conservaba mechones del cabello de Joana cada vez que Vania lo cortaba, e incluso grababa secretamente algunas de las amenazas hechas a la niña siempre que Vania la humillaba. Sabía que estas pruebas serían cruciales para exponer a la mujer peligrosa que alguna vez había sido su jefa. Marcos, ahora con pruebas suficientes y un plan en marcha, sentía una rabia controlada, pero también una determinación que lo consumía. Sabía que la venganza sería dolorosa pero necesaria. La justicia que estaba a punto de buscar era más grande que cualquier deseo de represalia. Necesitaba proteger a Joana, darle la oportunidad de vivir sin el miedo que Vania le había impuesto durante tanto tiempo.